Bien, buenas noches. Soy Luis de Anda, de la Quejila de Yeshua en San Luis Potosí, y pues vengo a traerles un tema nuevo. Vamos a analizar Primera de Timoteo 1, del 7 al 11, ya que me han llegado muchas interpretaciones acerca de este pasaje, refiriéndose básicamente a la maldición de la Torah, ¿verdad? O la poca estima que le tienen a la Torah, diciendo que eso ya no debemos hacerlo nosotros porque estamos cayendo bajo maldición y estamos enseñándole a otras personas a perder la gracia. Vamos a ver si es verdad. Ok, bien. ¿Qué dice 1 de Timoteo del 7 al 11? Bien, dice, queriendo ser doctores de la Torá, dice Shaul a Timoteo, es una carta que le manda a él, dice, queriendo ser doctores de la Torá sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos, en otras versiones dice, pero conocemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la Torá no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Elohim bendito que a mí me ha sido encomendado. Bien, eso lo dice Primera de Timoteo. Entonces la persona que lee esto dice, mira, entonces la Torah fue dada para las personas que son todo esto y no fue dado para el justo. Y entonces ya entran ellos en una categoría de justos, ¿verdad? O sea, ellos dicen, no es para mí, porque yo soy justo. Bien, ahorita vamos a ver si en verdad eso es cierto. La cita anterior, sin un conocimiento de lo que enseña la Torá, podría, como ha sido el caso, extraviar a muchos indoctos para decir que la Torá es una maldición, obsoleta y sin efecto positivo para los que la seguimos, y por lo tanto hay que desecharla para abrazar el nuevo Evangelio de Cristo, ¿verdad? Uno diferente. Bien, Shaul le dice a Timoteo que hay personas que enseñan Torá, pero en realidad no saben de lo que están hablando, es decir, son ignorantes y están enseñando una doctrina diferente. Vamos a ver la doctrina, ¿quién la da? Dice, ¿de quién es la sana doctrina? Dice de Barim, Deuteronomio 32, 2 y el versículo 5, goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, en otras versiones dice mi palabra, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Ya habíamos visto ese versículo en una clase anterior. En Proverbios, Mishle 4:1-2 dice, oíd hijos la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena doctrina, no desamparéis mi Torah. Clarísimo, ¿verdad? Eso está hablando el Padre. En Isaías, Yesayahu 48, dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. Y no voy a mencionar el Salmo 119, el Salmo 19 y todos los salmos y todo el Tanaj que menciona que la Torah es la sana doctrina, y de ahí debe de venir la sana doctrina. Por cerca de 1500 años, nuestro pueblo, el pueblo de Israel, ha entendido que la sana doctrina viene del Padre, y esto no es
no es, no está puesto a discusión. Esto siempre se ha enseñado, siempre se ha sabido, y evidentemente la persona que quiera venir a decir que la Torá es mala 1500 años después de que se ha enseñado todo lo contrario, pues o una de dos, o es ignora bastante, o realmente su corazón es perverso y quiere frontalmente rebelarse contra el Eterno, ¿verdad? Espero que no sea el caso. Bien, en la cita de Timoteo, primero que nada tenemos que notar que el apóstol afirma que la Torah es buena si se utiliza legítimamente. Quiere decir que la Torah se puede utilizar de forma ilegítima o ilícita, ¿sí? Sabemos que la Torah es útil para corregir, instruir en justicia, ser salvo para salvación. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 3:16. Igual, la misma carta, bueno, es una carta posterior, pero es al mismo destinatario, ¿verdad? A Timoteo. Le dice que es toda la escritura, dice, sabemos que Shaul no estaba hablando de el Nuevo Testamento, no se había escrito el Nuevo Testamento en el tiempo que Shaul le dice esto a Timoteo. Obviamente lo dice y se refiere al Tanaj. Claro, proféticamente él se está refiriendo después a todos los escritos apostólicos, pero a lo que se refiere a nivel Pashad en ese momento es al Tanaj. Esto no lo podemos dejar de lado al realizar nuestra interpretación de Shaul de 1 de Timoteo 7:11. Bien, también Shaul dice en otra carta que él era todo eso antes de conocer al Evangelio o la Besora, y que por la gracia del Eterno y de Yeshua ahora daba a conocer lo que le fue revelado. Es decir, él era todo esto, ¿verdad? Todo lo que dice aquí. Pecadores, irreverente, profano, blasfemo, todo esto era, inclusive Efesios se los dice, todo lo cual erais antes de conocer a Mashiach. Bien, entonces ya estamos aquí viendo que Shaul dice que hay algunos que están enseñando Torah pero sin saber. Están enseñando Torah sin conocer, sin tener entendimiento y cambiando la doctrina. Pues claro que tenemos que ver cuál es la doctrina y tenemos que ver qué enseña para poder descubrir el error de las personas que estaban enseñando tal cosa en esa carta, ¿no? Bien, la Torá no fue dada para el justo, dice Timoteo, pero el Salmo 14 nos dice que no hay justo, ni aunque sea uno. Entonces, esto está perfectamente en concordancia con Romanos, que cita Shaul, 3:10. Dice, no hay justo ni aun uno, todos se extraviaron. Bien, por lo tanto, la Torá no fue dada para el justo. Pero al igual que Yeshua, no fue dado para el justo. Eso lo vemos en Lucas 32. Vamos a ver. En Lucas 32, como, perdón, no es Lucas 32, no hay tanto. Es Lucas 5:32, perdón, Lucas 5:32. Vamos a ver, es que de repente me emociono. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Aquí está. Él tampoco vino para los justos, Él vino para los pecadores. Nosotros sabemos que Yeshua es la Torah viviente, y si Yeshua no es enviado, su función no tiene poder en los justos, pues tampoco la Torah, ¿verdad? Bien, estamos de acuerdo.
La Torah es buena si se usa legítimamente, al igual que el sacrificio de Yeshua es bueno también si se usa legítimamente. Ahorita vamos a ver por qué. La Torah hace que el pecado sobreabunde en una persona no redimida. Eso lo vemos en Romanos 5:20. Shaul dice en Romanos, ahora sí lo dije bien, Romanos 5:20, dice, pero la Torah se introdujo para que el pecado abundase. Entonces ya la persona que no sabe qué enseña la Torah dice, ahí está, mira, la Torah es mala porque se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, mira, wow. Bien, entonces eso se saca de contexto porque también Yeshua hace que sobreabunde el pecado en una persona no redimida. ¿Eso dónde lo vemos? En Lucas 7:47. Dice Lucas 7:47. Está hablando de la mujer que le rompe el frasco de perfume, ¿verdad? En los pies y lo unge. Dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ama poco. ¿Qué significa eso? Significa que mientras nosotros no tengamos a Yeshua, no creamos en el sacrificio de Yeshua, eso provoca que el pecado sobreabunde en el pecador. Es el mismo efecto que tiene la Torá sobre la persona no redimida. ¿Sí? Además, primera de Pedro 4:8 dice, primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿A qué se refiere? Obviamente aquí está hablando a la congregación, pero él está hablando del amor que cubrió multitud de pecados en la estaca, en la cruz del madero, en el madero. ¿Por qué dice que cubrió multitud de pecados? Bueno, aquí vemos que ¿por qué la Torah hace que el pecado sobreabunde en una persona no redimida, como dice Romanos? Y además dice también que todo lo encerró bajo pecado. ¿Por qué? Porque Yeshua, de esa forma Yeshua, el sacrificio de Yeshua iba a poder cubrir todos esos pecados. Eso no tiene nada de malo ni nada de pues sí, de malo, como lo quieren hacer ver. Si la Torá te hubiera dicho solamente no matarás, pero no te hubiera dicho los otros 9 mandamientos que son pecado, Yeshua no hubiera podido morir por todos los demás, hubiera muerto solamente por el de no matarás. Y al hacer eso no estaría cubriendo la totalidad de lo que el Eterno llama pecado. Entonces, la Torá intencionalmente lo que te hace la instrucción del Eterno es cubrirlo todo bajo pecado, todo, abunda el pecado. ¿Para qué? Justamente para que cuando venga Mashiach, cubra todos esos pecados que la Torah dice que son merecedores de la muerte al que los comete. Entonces, fíjate la enseñanza tan grande que da el Eterno con su Torah y con su Hijo, de decir, yo hasta lo que tú no sabes que es pecado, te va a cubrir la muerte de Mashiach. Eso es una gracia impresionante.
y la utilizan como permiso para decir que el que quiere guardar los mandamientos del Eterno y quiere volver a la doctrina del Padre, que es la misma del Hijo, está en Juan, en el Evangelio de Juan, lee el Evangelio de Juan para que veas que Yeshua no habla por su propia cuenta, ni su doctrina es suya, es la del Padre. Cuando tú te das cuenta del amor tan grande que tiene el Padre y que lo coloca en su Torah para que pueda Mashiach cubrir todo eso, es cuando tú ya no puedes seguir pecando, tú ya no puedes seguir diciendo que la Torah es mala, porque entonces ya es algo que ya no tiene solución esa persona. Si no lo ve, es una persona que ya no tiene solución, como dice Hebreos 10. Ahorita lo vamos a ver. Nosotros sabemos que la Torah es Mashiach, el hijo de Elohim. Ya lo he explicado en un video anterior. Por lo tanto, para poder interpretar bien este pasaje desde el punto de vista de la Torah encarnada, debemos ver si nosotros podemos afirmar tales cosas desde Yeshua. La pregunta que debemos hacernos es, ¿será posible que Yeshua haya sido puesto al igual que la Torah escrita? Es decir, que Yeshua pueda ser utilizado ilegítimamente y que además este uso ilegítimo se lo den las personas que son transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros, y cuanto se oponga a la sana doctrina. Claro, para todas las personas que hacen todas estas cosas o parte de esas cosas y se apoyan en el sacrificio de Mashiach, se aplica esta escritura. ¿Qué significa eso? En el tiempo de la Torá en el tiempo cuando no venía Mashiach, cuando no había venido Mashiach, ni había sido derramado el Espíritu del Eterno a toda carne, ni la revelación se le había dado a varias personas, lo que hacían con la Torá, básicamente con la Torá de los sacrificios, era que ellos hacían y transgredían la ley del Eterno todo el año y confiaban en un solo día, confiaban en el día de la expiación. Y entonces ellos vivían una vida contraria a la Torá, confiando en que sus sacrificios iban a ser presentados en el día en Yom Kippur, y que ellos también además presentaban ofrendas durante días de la semana. Entonces ellos confiaban en eso, no había un cambio en el corazón de ellos. Eso es justamente lo que el Eterno siempre le ha reclamado a la humanidad y a nuestro pueblo en particular, que la Torah no está en nuestro corazón, que decimos, bueno, pues el Eterno me ama y yo soy como soy, de todas formas puedo llevar una ofrenda al templo para que Él perdone mis pecados. Y es justamente lo que hacen muchas personas con el sacrificio de Mashiach. ¿Qué hacen? Yo puedo vivir mi vida como yo quiera. De todas formas, Yeshua vino y murió por mis pecados. Y yo soy salvo, y yo me salvo, y yo, el Padre Eterno me recibe, porque Yeshua murió por mis pecados. Y vivo confiado toda mi vida, y toda mi vida vivo una vida contraria a la Torah. Eso tiene una consecuencia, ¿de acuerdo? Y es el mismo espíritu que gobernaba antes de que viniera Mashiach. Bien. Por lo tanto, también nosotros podemos afirmar que el sacrificio de Yeshua fue dado para los transgresores, desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos y perjuros, y cuanto se oponga a la sana doctrina, por cuanto lo utilizan ilegítimamente. Eso es lo que dije.
Todas esas personas que lo utilizan ilegítimamente, esos que dicen, al final ya cuando me vaya a morir me arrepiento de mis pecados, todos ellos no se están dando cuenta que ha sobreabundado el pecado dentro de ellos, ha sobreabundado. Entonces, tiene el mismo efecto la Torah que el sacrificio, que Mashiach. Justamente el arrepentimiento no es, nadie puede engañar al Eterno. El arrepentimiento debe ser genuino, debe ser, eh, es muy especial como para ser tratado y pisoteado, mm, para poder yo vivir una vida sin Torah, sin la instrucción del Padre, y negando su eficacia, negando la eficacia del sacrificio de Mashiach, para que al final, ya cuando yo vea mi muerte cerca, pues ahí me arrepiento. Eso es, eso me convierte o eso me convertiría, el Eterno no lo permita, en una persona que cae dentro de todo esto, estos adjetivos, ¿sí? Si no es que en todos. Si nosotros observamos las declaraciones por el apóstol Shaul acerca de la Torah del Eterno, también debemos de recordar que Shaul habla acerca de otras leyes, no nada más, no siempre cuando se refiere a la Torah o cuando habla acerca de la ley, siempre se está refiriendo a la ley del Eterno. Recuerden que hay varias Toratot, dice el Salmo 1, Ube Toratot llegué Yomam Balaila, o sea que medita en tus Toratot, o sea en en tu Torah, de día y de noche. Es feliz el hombre que medita en tu Torah de día y de noche, en tus Toratot, dice, o sea, en tus instrucciones, pues, ¿sí? Entonces podemos decodificar la declaración de Shaul aplicándole al Mashiach Yeshua esa misma declaración. Otro ejemplo de ello es cuando afirma que la Torah fue dada a causa de las transgresiones, encerrando todo bajo pecado, lo que dije anteriormente. La Torah intencionalmente encierra todo bajo pecado. ¿Por qué? ¿Porque es mala? No, no porque es mala, al contrario, porque es buena, justa y santa. ¿Sabes por qué lo encierra todo bajo pecado? Porque esa es la base para que Yeshua venga a cubrir todos esos pecados. Si eso no lo ves, si eso lo ves como si fuera malo, entonces hay algo mal en tu corazón y necesitas arrepentimiento, necesitas que el Eterno te acepte, entres a su pacto, entres al Brit Hadashah, al nuevo pacto, porque no es porque ya vivas en esta época que vives en el pacto renovado, eso es mentira, eso lo tenemos en otra enseñanza. Entonces es necesario que entres para que puedas ver y asimilar todo esto, porque se ha torcido de tal forma que prácticamente ya no hay entendimiento en las personas, incluso eh, que se dedican a esto. Y eso es inconcebible. Eso es eh, para, mm, para lamentarse. Personas que solo se dedican a esto, es decir, que cobran su diezmo en la semana, además de que cobran su diezmo, viven de esto, leen todos los días, leen, estudian, se supone, y que todavía sigan enseñando que Primera de Timoteo 7 al 11 es porque la Torah es mala, o dan a entender eso, es simple y sencillamente del dar lástima. Contestando la pregunta anterior, ¿acaso Mashiach no nos fue otorgado a causa de nuestras transgresiones y pecados, para que todo lo que encerró la Torah bajo pecado fuera cubierto por la muerte de Mashiach? Utilizar la Torah y el sacrificio de Mashiach ilegítimamente convierte a la persona que lo hace en todo lo descrito por Shaul. En Hebreos 10:29. Bien, entendiendo que
Shaul no se sabe si escribió o no la carta de Hebreos, pero asumiendo que la escribió, o si no, otra persona, Hebreos 10:29 lo que dice es justamente que no será tomada por inocente la persona que pisotee la sangre de Yeshua. ¿Sí? Además dice que una persona, dice Kefa, una persona que ya degustó, que ya le fue revelada la verdad del Evangelio, la verdad de la Besora, y que regresa otra vez al camino del mundo o a enseñar cosas diferentes, torcidos, esa persona más le vale no haber conocido la verdad. Dice que su postrer estado es o viene a ser peor que el primero, ¿sí? Es como el endemoniado, ¿verdad? El endemoniado, una vez que han sido sacados sus demonios, si no dejas el Ruach HaKodesh ahí, es decir, si la casa está limpia y se queda sola, vienen otros 7 demonios y viene a ser peor el segundo estado de esa persona que el primero. Es justamente lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Bien, entonces, además de oponerse a la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la enseñanza y la conclusión de esta pequeña clase? Es que básicamente lo que es verdad para la Torá escrita es verdad para el Mashiach Yeshua, ¿sí? Todo lo que es verdad para la Torá es verdad para Mashiach. Entonces, quédate con eso en esta clase corta y vas a ver que vas a poder interpretar tu escritura de una forma más veraz, con mayor, con mayor precisión, y vas a poder explorar mejor la mente y el corazón del Eterno, que es justamente lo que intentamos hacer. Shalom.